Buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto arrancar con una sesión más de nuestros masterclasses de Morada Uno. El día de hoy tengo bueno, no es un invitado especial, para nosotros es un querido colaborador y bueno, no es, los que no lo conocen hago la introducción, pero hoy tengo aquí a Joseph Orozco. Se conecta desde Guadalajara, él lleva la parte pues jurídica y legal en Guadalajara. Ahorita dejo que haga un poco su presentación. Especialmente porque en Jalisco pues es un poco distinta la regulación en temas de materia del Centro de Justicia Alternativa, del Instituto de Justicia Alternativa, en fin, y ahorita haremos esa introducción. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de este tema de la extinción de dominio, que a veces ha metido, bueno, sigue metiendo mucho ruido y a veces es, pues, materia de confusión o dudas, y también el tema de la ley antilavado, ¿no? Entonces, presento a Joseph. Él es la cabeza del equipo jurídico en Jalisco, ¿no? Todas las operaciones que tenemos en la Perla Tapatía. Entonces, dejo que se presente. Bienvenido, Josh, a esta audiencia y nos platiques un poco, quizá también, por qué en Jalisco es distinto, qué retos han encontrado. Platiques un poco sobre esta parte de que eres pues abogado mediador, etcétera. Adelante. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la introducción. Muchas gracias a todos los asesores y los profesionales inmobiliarios que nos acompañan hoy. Como bien mencionaba Santiago, mi nombre es Joseph Hayden. Yo soy el director jurídico del Centro Privado 315, Morada Uno, aquí en Guadalajara. En Guadalajara, propiamente, las figuras de los arrendamientos, lo que tenemos de distinto o digamos de operación un poco diferente, es que se pueden proteger estas operaciones mediante un convenio de justicia alternativa preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que llegue un conflicto, antes de que el inquilino y el propietario tengan problemas por incumplimiento en cuanto a pagos, en cuanto a reglamentos, en cuanto a daños o cualquier situación análoga que se pueda derivar de la falta de cumplimiento del propio contrato, nosotros podemos celebrar un convenio de justicia alternativa que tiene categoría de sentencia ejecutoriada, y esto quiere decir que en caso de que se actualice esta hipótesis o este supuesto de la falta de cumplimiento, podemos desalojar al inquilino mucho más rápido y recuperar el monto adeudado de una forma más efectiva y directa, ya que el convenio de justicia alternativa, como menciono, tiene categoría de sentencia ejecutoriada, se puede ejercer con la pareja de ejecución por la vía de premio, entonces es un tanto más rápido. Como comentario respecto a esto, ya hay una ley general de justicia alternativa que va a entrar en vigor a partir del próximo año. Entonces, esto va a ser una cuestión cada vez más común ya a nivel nacional para tener, digamos, un respaldo extra para proteger a nuestros clientes en estas operaciones. Buenísimo. Y creo que algo importante, este tema de la justicia alternativa da para tal cual tener una masterclass dedicada a este tema. Creo que es un tema muy amplio y muy interesante. Voy a sintetizar algunas cosas de las que dice Josh, hablando en términos, pues, quizá para los que no son abogados. Digamos, según entiendo, y corrígeme por favor, Josh, pero la justicia alternativa nace como un método alterno de resolución, ¿no? Porque los juzgados están muy saturados y había veces que tardaban mucho en poder solucionar. Nace como un medio de decir, oye, puedo mediar esto, ¿no? Ante una figura que es un mediador como tú, como un mediador privado. Y se empezó a usar también para, primero ya cuando ya estaba el conflicto, ¿no? Ya existe el conflicto, buscabas mediar de una manera más ágil, ¿no? Y más adelante se empezó a decir, oye, se podría hacer esto de forma preventiva, o sea, antes de que exista el conflicto. Y ahí es donde entró, pues, como con calzador para los arrendamientos, ¿no? Donde al inicio no hay un conflicto y ahí precisamente puedes pactar para que si llegase a haber un conflicto, entonces ya estás, ya tienes camino recorrido. Y bueno, ahí es donde entra la justicia alternativa, que yo creo que vale la pena tener una sesión específica para meternos aquí al detalle, ¿no? Con eso nos arrancamos. Esto ya lo toqué un poco. ¿Por qué escogimos estos temas? Porque muchas veces
son temas como de mucho miedo, ¿no? Oye, sí, la ley antilavado, lo estás haciendo, estás cumpliendo, ¿qué tienes que cumplir? Y qué pasa si no cumples, etcétera, etcétera. Entonces es un tema grande y después hablemos de extinción de dominio para entender exactamente quién debería estar preocupado y cómo funciona, ¿no? Exactamente como ya bien nos introdujo Santiago, vamos a abordar precisamente estas dos leyes, la ley antilavado, la ley y la ley nacional de extinción de dominio, particularmente o tratando de enfocarnos en el ámbito inmobiliario, que es el que pues más nos interesa como profesionistas de este sector. Concretamente las dividimos en dos o podemos dividirlas en dos ramas de acción. La Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Lícita, coloquialmente llamada Ley Antilavado, va enfocada a la parte de la supervisión, va enfocado a la parte de la auditoría y a la parte de las autoridades tributarias, lo que es el SAT, lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué cubre esta ley o cuál es la finalidad? La finalidad tanto de esta ley como de la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene la intención de atacar delincuencia organizada, concretamente o mayoritariamente temas de narcotráfico o de grupos de delincuencia organizada y actos de terrorismo. ¿Cómo busca cubrir o cómo busca atacar esto? Pegándoles donde más les duele, en el factor económico y tratando de identificar y de llevar un registro, un control de este tipo de actividades que la propia ley califica como vulnerables, es decir, como actividades que el propio Estado interpreta que se prestan para que estos grupos de delincuencia organizada puedan lavar dinero, puedan limpiar recursos y puedan fondearse para sus propios crímenes. Ahora, ¿qué son las actividades vulnerables concretamente? En este caso, en la propia ley antilavado, en el artículo 17, nos enlista varias actividades que se consideran vulnerables, varias actividades que se consideran objeto de esta ley, como pueden ser juegos de apuestas, sorteos, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, las empresas o las personas que se dedican habitualmente a hacer operaciones prestamistas dentro de nuestro campo de acción como tal, dentro de nuestro campo profesional, se cataloga como actividad vulnerable cuando hay una empresa o una persona que realiza servicios de construcción o desarrollos inmobiliarios, cuando estos inmuebles superen 8,025 veces el salario mínimo para la capital. Esto aproximadamente nos da un monto de 2.3 millones de pesos. Esto quiere decir que operaciones en cualquier etapa de desarrollo, comercialización u operación inmobiliaria propiamente que supere este monto de 2.3 millones, es catalogado como actividad vulnerable. Son actividades que el propio Estado, el propio gobierno, pensando en el gobierno como un ente que regula el Estado de Derecho, que tiene diferentes órganos, propiamente en este caso el SAT, la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son actividades que tiene detectado que son recurrentes por grupos de delincuencia organizada, que son recurrentes por este tipo de organismos delictivos y por ello las cataloga para, digamos, ponerle lupa extra, ponerle extra atención a este tipo de transacciones y a este tipo de actos de comercio. Concretamente, e independiente de la lista que podemos ver ahora en pantalla de actividades que se consideran como vulnerables, que nos puede hacer un poquito de lógica, como la comercialización de joyas, de piedras preciosas, tema de servicio de blindaje de vehículos terrestres. Si vemos la lista, pues son operaciones que tienden a ser realizadas por este tipo de grupos delictivos o utilizadas por este tipo de grupos delictivos, ya sea para limpiar su dinero o para desarrollar sus propias actividades. En materia inmobiliaria, la lupa, la autoridad la pone más que nada por los montos. Cuando hay montos, como vimos, de desarrollo, compraventa de inmuebles con un valor superior a 2.3 millones o arrendamientos propiamente que tienen un valor de renta mensual superior a los 466 mil pesos mensuales, el SAT pues pone la lupa porque es una operación considerable de una cantidad monetaria pues sustancial y que puede llegar a ser utilizada por este tipo de grupos que tienen pues recursos, como bien sabemos, bastante amplios para disponer. Entonces, en el tema inmobiliario, concretamente, el SAT, la autoridad, pone extra atención en estas actividades por el simple hecho del monto. La propia ley antilavado, nos da una serie de obligaciones que tenemos como personas, ya sea personas físicas o personas morales, para el caso de las empresas, cuando nos dedicamos recurrentemente a este tipo de actividades o cuando realizamos una actividad que supera estos montos que nos marca la propia ley. Podemos englobarlo en tres obligaciones principales que tenemos, que es primero el registro y alta. El SAT tiene un portal en Internet
donde nos podemos registrar nosotros como personas que realizan actividades vulnerables, ya sea como persona física o persona moral. Muy importante, la ley señala que este registro de alta tiene que ser antes de que iniciamos a realizar estas actividades. Es decir, si nosotros hacemos una operación de compraventa de inmueble o vamos a intervenir en un arrendamiento que supere los 466,000 pesos, no podemos registrarnos después de, porque según la ley estaríamos ya incumpliendo. Antes de que vayamos a intervenir en esta operación, antes de que vayamos a dedicarnos a este tipo de giro comercial, tenemos que estar registrados ya en el portal del SAT, que es un portal específico para este tipo de actividades vulnerables. Tenemos asimismo la obligación de la identificación. ¿La identificación de quién? De las partes que intervengan ante nosotros como profesionales inmobiliarios y de las propias actividades en las que intervengamos como profesionistas inmobiliarios que superen estos montos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un cliente que está haciendo arrendamientos o compraventas o desarrollos inmobiliarios con valores superiores a los que marca la ley, es nuestra obligación tener un expediente donde tengamos su identificación, donde tengamos delimitado la actividad que están realizando y donde podamos ante la autoridad darle toda la información necesaria para que la propia autoridad sepa quiénes son estas personas que están interviniendo, de dónde están sacando estos recursos y la propia investigación que hicimos. Esta identificación, este expediente, tenemos la obligación de guardarlo por un lapso de hasta 5 años. Y finalmente tenemos la presentación de los avisos ante el SAT como última obligación. La propia ley señala nuevamente que tenemos que hacer a más tardar el día 17 del mes siguiente de cuando realizamos esta actividad, el informe o el reporte de esta actividad vulnerable. Es decir, tenemos un límite de tiempo cuando intervenimos en este tipo de acciones, no solamente para resguardar nuestro expediente de identificación de las partes, sino que cada mes cuando hagamos estas actividades, tenemos que avisarle al SAT de las actividades en las que estamos participando, así como de las partes que están interviniendo en estas acciones. El portal del SAT o el SAT como autoridad propiamente, dentro de arrendamientos, dentro de operaciones de arrendamiento, nos delimita 3 responsabilidades más o digamos 3 campos de acción más. Primeramente tenemos la obligación de integrar estos expedientes de identificación de todos los clientes que tengan arrendamientos superiores, en este caso maneja lo que son las sumas, superior a 1,605 UMAS, que son aproximadamente 174,000 pesos. Si tenemos clientes que manejan este tipo de arrendamientos, es nuestra obligación como asesores tener el expediente de este cliente y de esta operación en la que intervenimos. Nuevamente, hay que recordar, hay que guardarlo hasta por 5 años, ya que la autoridad está facultada para auditarnos en cualquier momento si se entera que estamos participando en este tipo de actividades. Segunda obligación, hay que dar aviso a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto se hace a través del SAT, a través del propio portal que el SAT tiene para esto. Cuando tengamos operaciones de arrendamiento o inmobiliarias que que excedan el valor de 3,210 sumas, aproximadamente 345,000 pesos. Y tenemos una tercera obligación. Esta es obligación de seguimiento y de agrupar. Seguimiento y agrupar que si estamos teniendo operaciones que excedan precisamente las 1,605 UMAS, y en estos 6 meses, varias de estas operaciones que sean iguales o mayores a 1,605 UMAS juntan o exceden un valor de 3,210 UMAS, hay que hacer un informe conjunto, hay que presentar un reporte, digamos, general, no solamente de cada una de estas operaciones de 1,605 UMAS, sino del total de estas operaciones ante el SAT para que la UIF pueda tomar sus diligencias pertinentes. Ahora, en este caso, ¿qué es Perdón, ahí nada más para Sí, recapitular. Entonces, digamos, si tu operación supera aproximadamente los 350,000 pesos, automáticamente tienes que darte de alta y reportarla, pero también si tu operación supera los aproximadamente 170,000 pesos mensuales, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a ir acumulando y en un periodo de 6 meses ya excederías este límite. Entonces, para llevarnos algo en la cabeza, sí aplica para rentas más altas, pero no necesariamente son rentas altísimas. Podrías tener alguna bodega, algún local comercial, algunas oficinas que sí puedan superar este monto en el acumulado semestral, ¿no? es correcto. Precisamente lo que busca la autoridad aquí, como mencionabas, tenemos la ley general, lo que mencionábamos hace un momento, que son estos montos que parecen ser un poquito más elevados, que hablamos de más de 350,000 o de incluso casi medio millón de pesos. Pero el SAT también contempla que si estamos realizando estas actividades reiteradas, pues se puede acumular un monto a través de operaciones un poco menos onerosas, como es este límite de las 1,605 UMAS. Precisamente esa es la intención. Si tenemos una operación de más de 1,605 UMAS, hay que guardar el expediente
Y si tenemos varias de estas operaciones de igual o mayor cantidad a 1,605 UMAS, que en su conjunto, en un lapso de 6 meses, sean igual o mayor a 3,210 UMAS, aquí sí hay que hacer un informe al SAT y presentar toda la documentación que nos solicita. Esto es indispensable tanto para nosotros como profesionistas inmobiliarios, porque no olvidemos que al intervenir llevamos una cierta responsabilidad, como para nuestros clientes, para los arrendadores, para los propietarios. Porque es importante, hay algo que es el principio de buena fe. En caso de que, digamos, nos llegue a tocar alguna autoridad que pues no respete al máximo el Estado de Derecho, que intente incluso, sin generalizar obviamente, pero que incluso se han dado casos de autoridades que pueden tratar de extorsionar a particulares, ellos van a presumir la mala fe, ellos van a presumir que nosotros tenemos algo que ver con los delincuentes, ellos van a presumir que nosotros ya estábamos enterados de que la casa que estamos rentando se iba a destinar a una casa de seguridad o X o Y actividad ilícita. Entonces, al momento de nosotros tener una investigación como la que se realiza en Morada 1, donde se revisan no solamente antecedentes penales, antecedentes civiles, se guardan obviamente las identificaciones, datos de localización, datos de vivienda de las personas, referencias personales. Estamos comprobando además que nosotros lo estamos mandando a investigar, que este arrendatario, que este inquilino que posiblemente en un futuro llegó a cometer algún hecho ilícito o que incluso pertenecía a un grupo delictivo, nosotros con esta investigación acreditamos la buena fe, ya que lo investigamos con antecedentes penales, lo investigamos con comprobantes de ingreso lícito, lo investigamos básicamente agotando todos los recursos humanamente posibles y profesionalmente posibles. Y bueno, no estamos exentos de que pues hay alguna persona que sea bastante buena para mentir, que sea bastante buena digamos, brincarse o cometer algún delito, aun cuando no tenga antecedentes. Nosotros con esta investigación lo que estamos acreditando es que en el momento en el que nosotros conocimos a esta persona y le rentamos, esta persona nos demostró con hechos fehacientes, con apego a la ley, que no se dedicaba a ninguna actividad ilícita y que no iba a destinar la casa para una actividad ilícita. Si Ok, posteriormente lo realizó, pues ya sería un tema aparte, que ya no nos involucra a nosotros al tener la investigación. perfecto. Pues vamos a pasar ahora a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vamos a dejar al final también espacio para preguntas. Creo que a veces se tocan las dos o quizá haya temas comunes. Me arranco yo con una introducción y luego le vuelvo a pasar la palabra a Josh, el experto. Pero quería hablar un poco de esta ley. Esta ley ha metido mucho ruido específicamente en temas de rentas y pues principalmente hay este miedo, ¿no? Aquí decíamos, bueno, ¿qué significa extinguir un dominio? Significa que te quiten el inmueble, ¿no? Propiamente, pues que te quiten la propiedad de ese dominio. Y había este miedo generalizado, que ahorita vamos a entender más, de decir, si yo soy un propietario, pero resulta que hacen un crimen dentro del inmueble, ya sea que tipificado como alguna actividad de narcotráfico o crimen organizado, podría perder el inmueble, ¿no? Entonces, me voy a adelantar aquí para los que nos están escuchando. Esto no es verdad, esto ya no aplica, no hay que entender ahora sí que el detalle, pero a grandes rasgos ya no es el caso. Entonces, si tienen dudas, sigan escuchando porque ya no, un propietario ya no puede perder su inmueble si se lo renta a alguien, aunque se haga cualquier actividad ilícita. Vamos a entender más, pero de entrada esto ya no es así. Entonces, si quieren saber más, justo llegaron al lugar correcto. Eh, Hablábamos un poco, bueno, ¿qué es extinguir un dominio? Pues es básicamente que te quiten el inmueble, perder los derechos, ¿no? Como si fuera una especie de, el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora ya era tuyo, ahora ya no es tuyo y básicamente se extingue o se desaparece la propiedad, ¿no? Eh, y pasa a ser parte del Estado, ¿no? Pero justo de esto queremos hablar más y entender en qué casos sí se iría aplicando y en qué casos ya no aplica, que es un mito muy grande que existe en el arrendamiento, ¿no? De acuerdo. La extinción de dominio propiamente siendo una figura que tiene pues bastante tiempo, que ha pasado por países como Estados Unidos, que ha pasado en Latinoamérica, originada por países como Colombia, incluso Argentina, tiene como finalidad, como mencionábamos al principio, pues golpear a la delincuencia organizada donde más les duele, en la parte económica, para con esto pues limitar o cooptar sus recursos para tener este tipo de actividades ilícitas. Para entrar un poquito en materia, la extinción de dominio, ¿sobre qué delitos procede? La extinción de dominio va
atacar nuevamente grupos de delincuencia organizada o funcionarios corruptos. Son, digamos, sus dos principales objetivos de esta ley, son los dos principales focos en los que se está enfocando. Como podemos ver la lista, son iniciando por delitos de delincuencia organizada, lo que es la propia asociación delictuosa dentro de una organización jerárquica que se dedica a delinquir reiteradamente, básicamente cualquier cártel u organismo similar. Delitos que tienen que ver con secuestro, delitos que tienen que ver con robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, delitos que tienen que ver con trata de persona, con robo de vehículos y pues propiamente delitos cometidos por servidores públicos en el tema donde hacen un patrimonio ilegal a través de la corrupción, a través del cohecho, a través del desvío de recursos, aprovechándose de su encargo, de su posición que tienen. Perfecto. Y ahora entrando un poco para los que tengan dudas o que digan, oye, pero eso, ¿dónde sale la ley de extinción de dominio? ¿Quién dice? ¿De dónde viene? Quizá nos puedes explicar aquí con más Uh -huh. detalle, Josh, por qué se Claro. declaró anticonstitucional. Y claro que sí, precisamente vamos a entender la extinción de dominio como un concepto constitucional. La ley nacional, ahora en este caso de extinción de dominio, es una de las llamadas leyes reglamentarias, así como la ley de amparo es una ley reglamentaria de la Constitución, propiamente del amparo que contempla la Constitución. El artículo 22, en este caso de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, es la que contempla la extinción de dominio. Lógicamente, al mencionarse en un solo artículo, pues no es suficiente para explicar, para determinar procesos, sanciones y toda la parte técnica, digamos, de cómo es este proceso. A raíz de esta necesidad salió primeramente la Ley Federal de Extinción de Dominio, una ley que, bueno, fue bastante criticada en su momento y que adolecía de varias fallas, tantas que pues tuvo que ser eh, abrogada en su totalidad para dar paso ahora a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La propia Ley Nacional de Extinción de Dominio pues venía con varias fallas, digamos, similares a su antecesora, con varias deficiencias, sobre todo en temas de derechos humanos, en temas de debido proceso, en temas de situaciones que la propia CNDH y que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación catalogó como violatorias de derechos humanos. Entonces, a raíz de varias controversias constitucionales y actos de impugnación por derechos humanos, en el 2021 se hicieron varias reformas, se derogaron ciertos artículos, se modificaron otros. Particularmente, bueno, fue una lista bastante grande. Vamos a centrarnos en el tema de los arrendamientos, en el tema de las operaciones inmobiliarias. Particularmente se eliminó el artículo 228, inciso A, que como pueden ver es un artículo que era bastante abusivo, ya que permitía que la autoridad, desde antes de que fuéramos oídos y vencidos en juicio, es decir, vulnerando totalmente nuestra garantía de audiencia, permitía que esta autoridad vendiera los bienes de forma preventiva. Este mismo artículo, de hecho, lo que mencionaba es que en caso de que después de 1 o 2 años de estarnos peleando en juicio, y obviamente desde que nuestro bien inmueble fue vendido en el primero o segundo mes de este juicio, en caso de que probáramos que teníamos razón, que éramos inocentes, pues podían darnos una indemnización, obviamente a un precio muchísimo más bajo del que realmente costaba nuestro inmueble. Entonces, pues estamos hablando de un acto de imposible reparación en estricto sentido jurídico. En una forma más coloquial, pues es un acto que una vez consumado ya no tenemos forma de repararlo. Somos afectados desde antes de ser encontrados culpables y por lo mismo se eliminó. Artículo 7, fracción 4, también se elimina, ya que este tiene que ver precisamente, así como la fracción quinta, con temas de arrendamientos. Estos artículos, esta fracción cuarta y esta fracción quinta del artículo 7, que insisto, ya no están vigentes, ya no existen, ya no aplican, sí permitía que si nosotros dábamos en arrendamiento un bien inmueble o cualquier bien en arrendamiento, nuevamente para el caso que nos ocupábamos hablar de inmuebles, si nosotros dábamos en arrendamiento, independientemente de que fuera de buena fe, independientemente de que no tuviéramos conocimiento, independientemente de que no tuviéramos nada que ver con estos grupos delictivos o con estos delincuentes, la autoridad de cualquier forma, no obstante esto, nos podía aplicar la extinción de dominio simplemente pues por tener algo que ver con esta situación. Y Y perdón, finalmente el artículo... Sí. y perdón, ahí en ese tema, de ahí mucho venía este miedo de decir, me tengo que defender, entonces, ¿cómo le hago para, y era lo que decían, pon en el contrato tal cláusula y pon que también o sea, como diferentes cosas para tratar de defenderte en un potencial, pues, juicio de extinción de dominio, ¿no? Que ahora ya no aplica desde hace 3 años, pero de ahí venía este afán de tener que potencialmente defenderte ante la autoridad, ¿no?
Es correcto. Precisamente hasta el 2021 sí era un temor bastante fundado, sí era un temor bastante latente, un riesgo bastante real, porque bueno, como podemos ver, la propia ley le daba toda esta facultad a la autoridad para poder, de forma previa, antes de que nos vencieran, vender el inmueble e incluso tratándose de situaciones de arrendamiento. Es decir, hasta antes del 2021, si nosotros rentábamos un inmueble donde se cometía un delito, no solamente nos lo aseguraban, sino que antes de que nos pudiéramos defender, ya lo estaban vendiendo y pues dando este dinero al órgano de gobierno correspondiente. El otro artículo que se eliminó, que este tiene que ver precisamente con lo que comentábamos hace un momento sobre el tema de aseguramientos, importante, hay que distinguir, no porque se haya eliminado este artículo, no quiere decir que no aplique lo que comentábamos hace un momento con Santiago. La autoridad, si bien nos puede asegurar un inmueble en lo que realiza las indagatorias correspondientes, el artículo 173 antes era muchísimo más agresivo, ya que era un criterio, digamos, unilateral del MP, una cuestión de que si el Ministerio Público determinaba un caso de urgencia, obviamente sin especificarnos qué era este tipo de situaciones, dejándonos pues a expensas del criterio del funcionario. Si el funcionario determinaba que era un caso de urgencia, nos podían asegurar el inmueble para para iniciar a afectarlo a una extinción de dominio. Ya. Entonces, como vemos, estos artículos que se eliminaron totalmente eran encaminados o vulneraban, mejor dicho, nuestra esfera jurídica, vulneraban nuestros derechos humanos, por lo mismo se eliminan. Ya no son un riesgo latente como mencionamos, pero bueno, no está de más prevenir justamente por si pues algún funcionario, como comentábamos, o alguna institución pues trata de dar un mal uso a esta ley. Perfecto. Y aquí quizá tenemos una lámina donde de todos modos es cuáles son las mejores prácticas, quizá nos puedas platicar aquí de, oye, voy a rentar, ¿qué es lo mínimo que debería tener? Bueno, no lo mínimo, sino cuáles son las cosas que son buenas prácticas, debería estar haciendo. Ya tocamos algunas por ahí de hacer la investigación, tener un contrato vigente, etcétera. Que nos puedas platicar de esto y también se relaciona un poco con la primera parte de la ley antilavado, ¿no? Claro que sí. Precisamente aquí es donde entra esta ley en relación ya con la ley anterior que vimos, con la ley antilavado. Podemos agrupar en 6 prácticas sanas o en 6 prácticas recomendables para minimizar riesgos en este tipo de operaciones frente a la extinción de dominio. Primeramente, y lo más importante, pues justificar la procedencia lícita del patrimonio. La investigación del inquilino es muy importante porque, como comentamos, el principio máximo para este tipo de procesos es el principio de buena fe. El contrato de arrendamiento en esta situación es indispensable. Esto cubre incluso la parte de la manifestación de la voluntad, lo que es la firma, y finalmente, aparte del propio expediente que la propia ley de extinción de dominio nos obliga a tener, es una obligación, recordemos, guardarlo hasta por 5 años, De la de independientemente lavado, ¿no? Ajá. de lavado, perdón. Sí. Gracias. Independiente de este expediente, pues la recomendación más importante es siempre estar actualizados en la materia y siempre contar con la asesoría de profesionistas que se especialicen en esta materia para que nos puedan apoyar, orientar, brindar dentro del aspecto preventivo desde el momento de elaboración de contratos y bueno, en caso de que se tenga que llegar a otras instancias, que se tenga que llegar a un proceso más complicado, pues también tener este respaldo de algún profesional. Buenísimo. Pues creo que esto fue una masterclass. Tratamos de siempre mantener la hora, ya nos extendimos, pero había muchísimo interés. Creo que si alguien por ahí se quedó con una pregunta que no pudimos responder aquí, acérquense a nosotros, nos pueden escribir directamente. Nos gusta mucho. Vamos, estos espacios son precisamente para los asesores, para los propietarios, algunos inquilinos también, pero en particular para los profesionales inmobiliarios. Así que los exhortamos, con mucho gusto se pueden acercar y seguir platicando. Con eso terminamos. Muchísimas gracias, Josh. Fue creo que clarísimo y nos da muchísimo color tu experiencia y, bueno, tus explicaciones. Así que gracias de nuevo y un gusto saludar a toda la audiencia morada. Gracias a ti, un gusto participar. Buenas noches.